Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hoy terminamos la última parte del capítulo 11 del libro de Apocalipsis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ilumínanos con la verdad, enciéndenos con tu amor. Abra nuestros corazones a recibir tu palabra, para que sea tierra fértil para producir mucho fruto en nuestras vidas y las vidas de los demás. Todo eso pedimos en tu nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Otra vez voy a leer todos los versículos y después vuelvo a hacer comentarios sobre las partes más importantes. Versículo 14. El segundo ay ha pasado, mira que viene enseguida el tercero. Tocó el séptimo ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían: ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo. Reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos delante de Dios, se postraron rostro en tierra y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, aquel que es y que era, porque has asumido tu inmenso poder para establecer tu reinado. Las naciones se habían encolerizado, porque ha llegado tu ira y el tiempo de que los muertos sean juzgados, el tiempo de dar la recompensa a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, pequeños y grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y se abrió el santuario de Dios en el cielo, y apareció el arca de su alianza en el santuario, y se produjeron relámpagos y fragor y truenos, y temblor de tierra, y fuerte granizada. Después de los dos primeros ay, que acompañaron la quinta y la sexta trompeta, aquí tenemos la tercera. ¿Qué es? Aquí sabemos que va a venir pronto. Esta frase nos da algo de entender que es un evento final. Estamos justo llegando al fin, al cumplimiento de toda la historia. Porque las otras 5 veces que aparece en el libro de Apocalipsis se encuentran en los labios de Cristo, quien dice en primera persona: yo vengo pronto. Es decir, el tiempo para arrepentimiento ya se cierra, ya se agota, ya se acaba. La hora de juicio y de salvación está aquí, está a punto de llegar. Ahora, el séptimo ángel toca su trompeta. Este ángel grande había dado a Juan la comisión de profetizar de vuelta en el capítulo 10. Este ángel también había alzado su mano derecha y había jurado solemnemente de que cuando se escucha la séptima trompeta, el plan misterioso de Dios se cumplirá. Algunos identifican esa trompeta con los otros textos que hablan de la venida de Jesús, la resurrección de los muertos y la congregación o la cosecha de los elegidos. La próxima cosa que sucede después de la séptima trompeta justo es que esas voces en el cielo proclaman la llegada del reino de Dios aquí en el mundo. En general, el mundo refiere a la creación, a la totalidad de la raza humana, y muchas veces tiene algo de sentido negativo. En la primera carta de Juan, por ejemplo, el mundo es el lugar de la tentación, donde caemos en el pecado. Y justo el mundo favorece o fomenta esas tentaciones y el pecado. También en el Evangelio de San Juan, Jesús habla del mundo en términos negativos, diciendo que el diablo es quien gobierna el mundo. Pero aquí escuchamos que el reino del mundo, el mundo entero, ahora pertenece a Dios, al Señor y a su ungido. Es decir, el mundo tiene nuevo dueño,
tiene nueva persona que lo gobierna. Y por esto cambia el carácter del mundo, que era creado por Dios, pero ahora vive desviado de Dios. Ahora, que habla del Señor y su ungido, recuerda a Salmo 2, que es un salmo de entronización de los reyes davídicos en Monte Sión, a pesar de la oposición de los líderes paganos. Aunque el reino pertenece a Dios y a su Cristo, escuchamos aquí la tercera persona singular, reinará Él. Es decir, Dios reina justo a través de su Cristo, a través de Él, quien es el rey ungido, el rey davídico, Jesús. Dios y su Cristo son unidos en su autoridad y cómo ejercen esa autoridad. Y las palabras para siempre, por los siglos de los siglos, recuerdan otras promesas bíblicas, particularmente en Daniel 7, que dice que el dominio de este Hijo del Hombre durará para siempre. Nadie lo va a arrebatar de él, como vienen otros líderes y arrebatan el imperio del rey anterior. Es decir, el poder del mal, que era un poder temporal por cierto tiempo, ahora ha sido reemplazado por el reinado eterno de Dios. La salvación que Jesús lleva no es una salvación meramente espiritual, sino una salvación que toca todo el universo. La parte económica, la parte política, la parte social, la parte personal, la parte psicológica, la parte ecológica, todo es renovado por la salvación de Cristo, porque es todo el mundo redimido por Él, por su muerte, por su resurrección. Ahora, vemos la prostración de los 24 presbíteros o ancianos. La palabra en griego es presbíteroi, que es la misma palabra que luego, por ejemplo en inglés, se traduce como sacerdote, priest, es de donde viene en su etimología. Ahora, esto es como un eco de lo que habíamos escuchado ya en capítulo 4. Ahora, su dignidad en ser miembros de ese consejo divino se indica por el hecho de que se sientan sobre sus tronos frente de Dios. Pero a pesar de esa dignidad, ahora se postran. Se postran frente de Dios y le dan culto. Y le dan culto según una palabra en griego que es eucaristeo. Dan gracias a Dios, pero en griego la palabra es eucaristeo. Entonces aquí tenemos presbíteroi haciendo eucaristía. Es decir, es justo la liturgia celestial. Es una no copia, porque ellos hacen lo que nosotros imitamos. Eso es la liturgia primaria. Es la liturgia real lo que hacen los santos en el cielo, y nosotros aquí en la tierra imitamos eso a través de nuestra liturgia con sacerdotes y la Eucaristía. Entonces, aunque la palabra aquí, en el sentido de griego normal, indica gratitud, acción de gracias, por nosotros como cristianos, y especialmente católicos, no podemos no ver la conexión entre nuestra liturgia en la misa y lo que está pasando en el cielo. Ahora, los ancianos se refieren a Dios por el título más solemne en todo el libro, que se utiliza 7 veces. Dios, Señor Dios Todopoderoso, Pantocrator en griego, es decir, Él quien juzga todo, que tiene dominio sobre todo. Y en vez de describir a Dios en 3 términos, el que es, era y vendrá, aquí solo escuchamos el que es y era. Porque Dios ya ha venido ahora, no tiene la palabra futura, ¿no? Dios ya ha asumido su gran poder y ya ha establecido su reinado. Entonces, aquí lo que los ancianos celebran es cumplimiento de salmos 93 y 99, una serie de salmos que celebran la llegada de Dios, la llegada de su juicio y la llegada de la salvación. Ahora, el versículo 18 resume mucho del libro de Apocalipsis. Es decir, resume este acto de Dios viniendo en juicio.
En Salmo 2 escuchamos de la rebeldía de las naciones que tienen furia contra Dios y contra su ungido. Dios también responde con su propia ira, con su propio enojo. Y por esto el juicio final llega, el tiempo por los muertos para que sean juzgados. La llegada de este juicio final a veces para nosotros suena como mala noticia, pero para nosotros, quienes obedecemos a Dios, es buena noticia. Porque Dios va a dar la recompensa a sus siervos. Otra vez, hoy en día nosotros pensamos en el juicio como algo sumamente negativo, pero aquí en la Biblia es sumamente bueno. Dios viene para restaurar la justicia, viene para dar a nosotros lo que es justo, nuestro mérito, nuestra recompensa por lo que hemos sufrido por su nombre. Los siervos de Dios son los que escuchan su palabra y obedecen a su voluntad. En el Antiguo Testamento fue un título reservado solo por pocas personas, pero aquí escuchamos que refiere a muchas personas a causa del bautismo. Se refería más que todo a Moisés, profetas y sacerdotes. Aquí, lo que los ancianos celebran indica que hay como 3 categorías de esos siervos de Dios. Primero, los profetas, que eran mucho más comunes en la iglesia primitiva que hoy, digamos, porque eran reconocidos, por ejemplo, en la lista de oficios, de carismas de San Pablo, solamente después de los apóstoles. Entonces tenía gran dignidad. Fue casi todo un ministerio reconocido en la iglesia en ese tiempo. Tenía autoridad y tenían poder, segundo solo los apóstoles. Después tenemos los santos, que es el término del Nuevo Testamento para todos los bautizados. Todos los que, por su fe en Jesús, quieren cumplir la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Después refiere a los que temen su nombre. Esto es como una manera específica de los judíos a referir a los paganos que sí creen en Dios, aun si ellos no habían asumido toda la ley de Moisés, porque fue exigente toda la ley. Entonces, aquí probablemente refiere a la recompensa a todos los que quizás no han tenido la fe en Jesús, no han tenido bautismo, por varias razones, pero que son salvados por la gracia de Cristo, son salvados por la muerte de Cristo. La iglesia hoy enseña que los que sí viven según la ley natural, según lo que dice su conciencia, no en el sentido que muchas veces yo sé hoy que actuar según la conciencia es decir, hacer todo lo que queremos. No. Comportarse según la conciencia quiere decir comportarse según lo que de verdad es recto y justo, objetivamente hablando. Esas personas sí pueden ser salvados. Sí se comportan según la manera que el Espíritu Santo puede obrar en sus corazones, aun si no tiene fe explícita en Jesús. Ahora, que Dios viene a juzgar, obviamente sí es mala noticia a los que persisten en su pecado, que no quieren arrepentirse. Pero hay que recordar que los problemas en el mundo hacen que el Creador venga a poner todo de vuelta en armonía y en justicia. Dios viene no porque la creación es mala o simplemente porque está enojado y así desquiciado, digamos, sino porque la creación es buena y Dios sí es enojado que hay fuerzas de los demonios y hay fuerzas humanas que buscan dañar, eliminar y destruir la creación buena que Él ha creado y quiere redimir. Y así entendemos que rebelar contra Dios es también llevar daño o dañar a la tierra. Eso he comentado antes, de que hay un vínculo estrecho entre el pecado y la ecología. Hoy en día se habla mucho de esta ecología, pero sin contexto de Dios. Justo nosotros preservamos la creación en obedecer a Dios, ¿no? Y los que no obedecen a Dios, justo son los que más dañan a la tierra por su pecado. Ahora, la séptima trompeta señala el tercer ay, el juicio final de Dios.
Pero el contenido de ese tercer ay, simbolizado por las 7 copas de la ira divina, es lo que escuchamos en los capítulos 15 a 20. Es decir, el juicio de Dios contra Babilonia, contra la bestia y su ejército y contra Satanás. Todo esto vamos a escuchar más detalle en los capítulos 15 a 20. Ahora, nosotros tenemos un versículo más de transición. Es un versículo importante entre capítulo 11 y capítulo 12. Esa proclamación dramática del reino de Dios y la visión de los ancianos que celebran este momento del juicio y dan culto a Dios a causa de este juicio es marcado por la apertura del templo de Dios en el cielo. Aún más, su santo de los santos, el lugar más interior, más santo, es revelado hasta que se ve la arca de la alianza. El arca era el símbolo más importante de la presencia de Dios con Israel en el Antiguo Testamento. Era como el estrado de sus pies en la tierra, donde Él como tocó con su presencia a nosotros aquí. En el arca de la alianza hubo el propiciatorio, donde el sumo sacerdote puso la sangre una vez para hacer propiciación por los pecados de Israel. En los años antiguos, al comienzo de la historia de Israel, el arca fue llevado a la batalla, como símbolo de que Dios también batalla de parte de su pueblo. Esto pasó, por ejemplo, en la conquista de Jericó. Y también fue allí que se tocaron 7 trompetas, hasta que los israelitas ganaron la victoria. Pero también el arca de la alianza tenía un significado escatológico. Había desaparecido de la historia cuando Babilonia conquistó a Jerusalén en 586 a.C. Pero el segundo libro de Macabeos, en el segundo capítulo, menciona que Jeremías había escondido este arca en el monte Nebo. Y ahí se quedaría escondida hasta que Dios congrega a su pueblo de vuelta y les muestra su misericordia. Y en su tiempo Dios revelará estas cosas. Entonces, que aparece en el cielo el arca de la alianza quiere decir que ha llegado el tiempo que Dios va a congregar a su pueblo y lo va a salvar de manera definitiva. Sabemos que en el Antiguo Testamento, cuando llevaron el arca durante el viaje o la peregrinación de Israel en el desierto, Moisés, al comenzar a caminar otra vez, decía: surge, Señor, que se dispersan tus enemigos y que los que te odian huyan frente de ti. Es decir, Dios está a punto de hacer la batalla, de ser guerrero contra sus enemigos y manifestará su poder frente de ellos. Y por esto tenemos la confirmación de esa revelación de su poder por el relámpago, fragor, trueno, terremoto y granizo, que es como un vistazo de cómo será este juicio. Eso es el tercer de 4 teofanías, es decir, manifestaciones y revelaciones de Dios en el libro de Apocalipsis. Y que ahora tiene granizo quiere decir que están creciendo en su intensidad. Y en el capítulo 12 vemos lo que va a pasar después. Ahora, antes de ir en el próximo video a capítulo 12, muy conocido por nosotros porque ahí aparece la Virgen, es importante preguntar a nosotros cómo pensamos en el momento de juicio. Ya dije 2 veces de que muchas veces interpretamos el juicio como un momento muy malo y queremos evitar a todo costo el juicio. Pero Jesús dice que los que ya reciben su palabra no van a pasar el juicio. Y Santo Tomás de Aquino aclara esto, de que los que sí son fieles a Jesús no tienen que pasar el juicio. Los que sí escuchan su palabra pero no la cumplen, sí, vamos a pasar el juicio y vamos al purgatorio. Y los que completamente niegan su palabra, sí vamos a ser condenados en el juicio. Pero es importante recordar que el juicio es un momento de alegría, de alabanza, de culto, de acción de gracias.
Porque justo es el momento cuando Dios pone todo de vuelta correcto, justo, en armonía, como debe ser, como era en el jardín de Edén. Es el momento de salvación. Y aun si nosotros sufrimos un poco mientras que Dios corrige todo, es mejor que lo corrija, porque es como un médico que quiere quitar cáncer, que quiere sanar la enfermedad. Mejor que lo haga, va a doler un ratito, pero mejor para que disfrutemos de la salud y volvamos a la vida normal. Pero aquí no vamos a volver a la vida normal, vamos a entrar a su reino. Vamos a disfrutar de una vida muchísimo mejor de cualquier cosa que hemos experimentado aquí, que ojo ni ha visto, oído no ha escuchado. Y eso es nuestra gran esperanza. La esperanza cristiana no es para evitar el momento que Jesús vuelva, es de apurar el momento que Jesús vuelva, es de repetir con ganas lo que decimos en cada Padre Nuestro: venga tu reino, venga Jesús. Una de las últimas palabras de toda la Biblia, Maranatá. Entonces, es algo para examinar la conciencia. Queremos que Jesús vuelva. Estamos preparados a ponernos de pie frente de su juicio, sabiendo que sí somos pecadores, pero confiamos en su misericordia y confiamos de que si hay algo de corregir, de purificar, Él lo va a hacer con gran amor, gran misericordia, porque somos los suyos, los que Él ha comprado con su sangre y con su muerte. Que la Virgen María inspire en nosotros una confianza en la misericordia insondable de su Hijo, para que corramos hacia Él, para que nos pueda preparar por ese momento final de juicio y de entrada a su reino. Por la intercesión de la Virgen, que Dios les bendiga y guarde, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.